Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de bienestar, hablamos de salud, nos preocupamos por usted, por los suyos, por eso quiero invitarlos a ponerse muy cómodos en sus hogares. Soy Maya Velosa, complacida de acompañarlos una vez más en este espacio de Teleamiga para todos ustedes, diseñado especialmente para hablar de temas de salud. Esto se llama Salud para Todo. Quiero también invitarlos desde ya que ingresen a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @TeleamigaTV. También en YouTube nos encuentra allí. Usted busca en la lupita, canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones. Allí también puede encontrar en las listas de reproducción todo el contenido de Salud para Todo para que reviva los diferentes espacios, los programas que más le interesen y los comparta con sus allegados y seres queridos. Por supuesto, nosotros estamos en todas las redes sociales, en www.teleamiga.tv puede seguir nuestra señal en vivo. Ahí encuentra artículos muy interesantes sobre toda nuestra programación y sobre diferentes temas. Hoy vamos a hablar de uno muy importante, uno que no puede pasar desapercibido en nuestras casas y sobre todo desde que somos muy pequeñitos, y es la alimentación. Hoy vamos a hablar de alimentación saludable y control del peso. Queremos justamente hacer énfasis en esto porque sí mucho se habla de por qué la alimentación es tan importante para que el ser humano prevenga muchas de las enfermedades, muchas patologías. Recuerden que las enfermedades no transmisibles, incluso enfermedades que no tienen que ver a veces con el cáncer, sino otro tipo de enfermedades desencadenadas por factores de riesgo como la mala alimentación, pueden ser un detonante. Allí, una de las principales causas de muerte, si no la primera causa de muerte en nuestro país, son las enfermedades cardiovasculares, producto de la obesidad y otras causas que vamos a analizar hoy aquí. Tengo a una invitada muy especial a quien quiero darle la bienvenida. Ella nos va a acompañar, nos va a orientar en este camino sobre la alimentación y el control del peso. Ella es la doctora Clara Valderrama, ella es nutricionista y dietista. Es egresada de la Pontificia Universidad Javeriana con estudios de posgrado en administración y permanente asistencia a foros, congresos, seminarios, encuentros médicos de gran reconocimiento a nivel nacional. Es vocera también de Herbalife y quiero darle la bienvenida aquí a Salud para Todo. Gracias por estar aquí, doctora. Gracias, Maye, de verdad es un placer estar aquí, poder compartir estos temas que para nosotros siempre es un placer compartir con la gente, ¿no? Porque son cosas que necesitamos saber, cómo llevar a la práctica, de esa teoría a la práctica. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, a usted por estar aquí, por sacar ese tiempito. Sabemos que nuestros médicos siempre tienen esa agenda full, pero ella sacó ese espacio para hablar hoy con nosotros y con todos ustedes sobre alimentación y control de peso. A veces parece una tarea titánica, ¿no? Para muchas personas el tema de cómo puedo controlar el peso. Parece sencillo, controlar el movimiento de un brazo, de una pierna, pero el peso no es tan sencillo para muchas personas y por diferentes factores. Pero quiero comenzar hablando sobre esa relación que siempre ha existido, que siempre se ha hablado, que la ciencia y la literatura lo dicen, relación nutrición también con la salud. ¿Por qué está tan relacionado el tema de lo que comemos? Es también la forma en que vamos a estar saludables. ¿Por qué hay esa relación entre salud y nutrición? Bueno, yo no sé si es por mi profesión, pero yo lo veo sencillo. Tal vez porque de acuerdo. Siempre estamos como hablando de ese tema y como que somos muy conscientes de que uno no puede estar sin el otro. O sea, no podemos estar saludables sin hablar de una buena alimentación y nutrición. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que el cuerpo es como una máquina, digo yo, o sea, funciona y su engranaje es perfecto, y para que una máquina funcione, pues ¿qué necesita? Mantenimiento y necesita combustible o lo que sea que la haga mover. En este caso, la alimentación y la nutrición es ese combustible que nos permite movernos y funcionar correctamente. Entonces, por eso si tengo un mal suministro de esos nutrientes, de gasolina, exacto, o en exceso o en déficit, pues eso va a representar algún riesgo para la salud, porque quiere decir que no estamos dando lo suficiente o estamos dando en exceso de algo que mi cuerpo no va a saber manejar o cómo llevar. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que definitivamente la relación está ahí, en lo que yo como, cómo funciona mi cuerpo. Sí, justamente esa es la relación que siempre ha existido y siempre lo leemos, ¿no? En los diferentes libros, la literatura lo dice muy claro, y es que cada cosa que estemos, digamos, comiendo
o poniéndole al cuerpo va a representar o se va a ver reflejada en gran medida en muchos de nuestros órganos, la piel, la salud del cabello y bueno, muchas otras cosas. También pues podemos hablar de qué órganos se ven afectados cuando hay una mala nutrición. Digamos, ¿qué pasa cuando una persona no le presta mucha atención a lo que está comiendo y llegan enfermedades de la nada? Claro, lo acabas de decir, o sea, definitivamente yo no podría decir hay un solo órgano o dos o tres, sino que como hablamos de una máquina, así que funciona en su totalidad, pues todas esas partes requieren de un suministro de nutrientes. Entonces, si yo no consumo suficientes vitaminas y minerales, ahí es cuando tenemos personas que se ven cansadas, que se sienten cansadas y ya eso es una señal de que algo no está funcionando correctamente. Pero, por ejemplo, si no le damos al cuerpo la suficiente proteína, entonces no formamos los músculos, no formamos los huesos, no formamos la piel, el cabello, las uñas. O sea, ahí vemos que cada nutriente tiene como una función específica. Si no consumo suficiente calcio, entonces mis huesos ¿cómo están? Y empiezo a darme cuenta que cada uno de esos alimentos que yo consumo con cada uno de sus nutrientes, pues finalmente va a cumplir una función muy importante en el correcto funcionamiento y en lo que mencionabas ahora, que es disminuir el riesgo de presentar enfermedades a futuro. A veces yo aquí me siento perfecta, pero resulta que yo llevo un mes sin comer mis alimentos bien o de la manera correcta, entonces puede que hoy me siga sintiendo bien, pero ya la semana entrante o la siguiente o en un año, en mi cuerpo va a empezar a decirme, espera, algo no estás haciendo bien. ¿Qué pasó aquí? Exactamente. Entonces es cuando tenemos que pasar, como digo yo siempre, de la teoría a la práctica, porque todo lo leemos, los medios, las redes, todos nos están dando tanta información que a veces también eso puede ser confuso, ¿cierto? Pero es como buscar esa información que sea muy respaldada, que tenga respaldo científico, que me esté apoyando realmente ese conocimiento y no solo tener el conocimiento, sino pasar a la práctica, que es la parte difícil, digo yo, ¿no? Esto lo sé, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo empiezo a aplicar para controlar peso, para disminuir riesgo de presentar enfermedades? Entonces se va volviendo como, ya lo aprendí, tengo que llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo hago? Yo siempre le digo a las personas, no nos pongamos como esas metas tan grandes, sino algo metas real, pequeñitas, a lo real. Entonces es, me dicen que tengo que consumir 5 porciones de frutas y verduras al día. No me estoy comiendo una, bueno, voy a empezar con 1 y 2. Y ahí voy llevándolo y empiezo a darme cuenta de la importancia y del efecto que tiene, ¿no? Hay una palabra que acabo de decir, doctor, y me llama la atención, es aprender. Porque todos los días aprendemos, hasta que envejecemos aprendemos. Pero ¿cómo desaprendemos? Eso también es difícil cuando llevas una vida consumiendo las mismas cosas. Esto me trae a la cabeza un ejercicio que hizo una persona alguna vez como parte de un estudio científico en el que dejó de comer azúcar, de consumir azúcar durante creo que 1 año y empezaron los primeros meses, ella lo explica, yo sentía mareo, un malestar, porque no sé, o sea, yo me sentía mal y yo simplemente dejé el azúcar, yo pensé que eso iba a ser bueno. ¿Sí? Al comienzo ella lo vio así, pero después empezaron a disminuir muchas de las dolencias que tenía, entonces allí hay un factor también adictivo, tal vez, ¿no? Que podemos hablar con el tema del azúcar y los carbohidratos en exceso. Eso sí ocurre, eso pasa, ¿no? Maya, acabas de decir una cosa que es clave y es que creamos los hábitos y después de que hemos creado un hábito, bueno o malo, es muy difícil de desaprender, pero no imposible. ¿Qué es lo que tengo que ser? Consciente. Nosotros siempre le decimos a las personas, o la recomendación es, tenemos que aprender a ser conscientes con lo que comemos, con lo que hacemos, el momento presente, que está tan de moda y todo esto. Y es como, si yo sé que este hábito no me genera tantas cosas buenas, ¿cómo lo puedo ir reemplazando por uno que en realidad sí me esté aportando algo bueno? Entonces, por ejemplo, en el caso que mostrabas ahora de dejar el azúcar, pero lo hago con qué objetivo. Cuando yo entiendo mi objetivo y sé qué es lo que voy a obtener con eso, es más fácil. ¿Sí? Y digo, bueno, voy a dejar de comer este azúcar, o sea, la de mesa o cuál, y voy a consumir frutas que son dulces, que me dan ese saborcito dulce que también me genera placer, que hay una cosa que también hay que manejar y es el placer que nos da la comida. Entonces, cuando yo entiendo, eso me da placer, pero ¿qué más me está aportando? Me da fibra, me da vitaminas, me da minerales cuando hablo de la fruta y sabe rico, qué bien. En cambio, si me como solamente un dulce,
¿qué me está aportando? Solo azúcar. ¿Eso es bueno o qué estoy buscando, qué efecto quiero lograr? Entonces, cuando yo estoy en esa onda de aprender y llevar a la práctica, entiendo qué es lo que es bueno para mí. Entonces, porque a veces lo leemos, sí, no, entonces consumir menos azúcar puede ser bueno, pero si no lo llevo a la práctica nunca lo voy a entender. Sí. Entonces es cuando yo ya lo empiezo a llevar y transformar los hábitos, como decía, no es fácil, pero no es imposible, es solamente ponerse la meta. Y las metas de todos son diferentes. De acuerdo. Sí, cada cabeza es un mundo. Eso es clave. Entonces, para unas personas puede ser más importante dejar de comer exceso de grasa, disminuir el tamaño de las porciones, que eso es clave también. Entonces hablamos, es como de, antes yo me comía un plato enorme y ahora quiero empezar a controlar el tamaño de la porción. Sí. Eso también es un hábito y también se puede lograr, porque los primeros días... conciencia, ¿no? Es tener conciencia un poco, que antes no medimos las porciones, simplemente cuando me siento satisfecho, ahí es donde dejo de comer, pero realmente acostumbrar al estómago también es una herramienta importante de tener en cuenta, y eso también depende de la valoración de un profesional, eso no es algo que se haga a la ligera, ahorita incluso lo vamos a conversar. Y ahorita mencionaba lo del azúcar y ese ejemplo porque esta persona dice, duré un año sin consumir azúcar de ningún tipo. Cuando llegó un cumpleaños y llegó el momento de comprarnos el pastel, todos nos sentimos mal en la casa. Nos sentimos muy mal al probar el azúcar otra vez. Entonces sí hay un tema de adicción ahí que hay que prestarle atención. Yo no sé si de golpe, de pronto todo en exceso es malo, pero el tema del azúcar sí es algo que hay que controlar porque es uno de los principales factores también que provocan problemas de obesidad y desarrollo de otras enfermedades. Entonces el azúcar, a controlarlo. Quería preguntarle también sobre el tema de los jóvenes, porque ahorita mencionaste el placer, sí, el placer que nos da comer, y muchas personas asocian que la comida saludable es fea, que no sabe igual de rico que una comida que está ultraprocesada, una comida que comí, digamos, en la calle o que pedí a domicilio. Entonces, ¿cómo hacer para que eso cambie un poco en nuestra mente? Que también se puede comer saludable y delicioso. Sí, yo creo que es algo que tenemos que empezar a darnos cuenta que es una realidad y es romper el mito, yo digo que es un mito, que comer bien o comer saludable es aburrido, sí, o que hay que dejar de comer o que hay que aguantar hambre. Realmente ya ahora encontramos un montón de recetas y de formas de preparar los alimentos en la casa, incluso restaurantes en los que tenemos opciones saludables, sí, en los que hablamos de esto sabe muy rico y realmente no me aporta tantas calorías o no me está aportando tantos nutrientes que no necesito. Entonces es cómo diversifico yo esas preparaciones, porque también nos acostumbramos mucho culturalmente a arroz, papa, yuca y carne. En el mismo plato. No más, y en el mismo plato. En el almuerzo. Exacto, entonces queremos estar como muy llenos, pero a veces no pensamos ni en el sabor que estamos experimentando. Incluso la gente dice, no, si es un plato que no tiene arroz, yuca, papa, yo siento que me robaron, que estoy pagando por algo que no es como que no es justo con el precio, relación calidad-precio, porque nos hemos acostumbrado a comer en gran cantidad. En cantidad y a quedar, como lo mencionabas ahora, repletos, digo yo, ni siquiera llenos. O sea, si no quedamos con esa sensación de llenura, como que, yo no almorcé bien. Sí. Y en realidad, el otro día leía algo muy interesante y es, ¿por qué no comer hasta que nuestro estómago esté más o menos hasta el 80%, sí, quedar bien, sentirme bien? Y ahí volvemos a hablar de la alimentación consciente. O sea, cuando yo me siento y disfruto lo que estoy comiendo, le presto atención a lo que estoy haciendo, me da mayor sensación de saciedad y eso es real, ¿sí? Es diferente si me tengo con la obligación de ver ese plato enorme y comérmelo todo, pero estoy viendo televisión o estoy viendo en el teléfono o estoy hablando con una persona, no soy consciente de lo que estoy comiendo. Entonces, cuando no presto atención, realmente termino comiendo más. Yo siempre pongo el ejemplo cuando uno va a ver una película y se hace sus palomitas de maíz. Uno está viendo la película y come y no ni siquiera se dio cuenta qué cantidad. Con paquete. Y no nos damos cuenta que comimos, ¿no? Como después, sí comimos y realmente estamos consumiendo una cantidad exagerada.
de las cosas. Y además que están consumiendo, digamos, en exceso, dicen que es repleto, pero les cabe el postre, que es lo más increíble. Estamos con la doctora Clara Valderrama, quien es nutricionista y dietista, nos está acompañando aquí en Salud para Todos. Estamos aclarando dudas, estamos hablando sobre alimentación y control del peso. Vamos a ir a una pausa cortita, ya regresamos con más. Estamos de regreso en Salud para Todo y estamos hablando, preste atención, alimentación y control del peso. Si esto es una persona que dice, no, pero yo estoy tratando de consumir de esta manera y no bajo de peso, no lo logro, no sé qué cocinar, porque puede pasar. Muchas personas dicen, no, ya no sé, no tengo ideas. No se me ocurre nada para cocinar hoy y siempre tengo que estar viendo, pues hoy en día las redes sociales están incluso con bastantes recetas, ven muchas opciones de hacerlo saludable y hasta la presentación del plato cuenta. Estamos con la doctora Clara Valderrama, quien es nutricionista y dietista, y con ella estamos hablando de este tema tan importante. Y en el bloque anterior quedamos hablando justamente sobre eso de las porciones, aunque eso es relativo, el tema porción, cuando hablamos de porción, ¿eso depende de cada persona? Sí, claro, o sea, a veces quisiéramos como que Mi nos dijeran es para igual todo que el la mundo. de un hombre que mide 1,90. No es lo mismo, Sí. además que puede ser que las dos tengamos una contextura similar, pero no hacemos la misma actividad física. Entonces ahí también ya cambia. Las edades también determinan la cantidad de nutrientes que tenemos que consumir y por supuesto pues ahí determina también el tamaño de la porción. Claro. Porque si vamos a hablar, pues todos necesitamos proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. En cuanto a nutrientes, son los mismos, pero la cantidad cambia. Y ahí depende del género, de la actividad física, de muchos factores y de la etapa en la que estoy en la vida. Entonces, digámosle que generalizar la porción no. Es importante asesorarse, ver cuál es esa porción, esa cantidad que yo necesito para mi condición. Y va a ser diferente si estoy en un programa para controlar el peso. Sí. Porque ya no va a ser lo mismo que yo tengo, sino va a tener que ser un poquito menos para controlar la cantidad de calorías. Y ahí, como mencionaba, importantísima la actividad física como complemento. Porque a veces también creemos que es solo alimentación y hay que movernos, ¿no? O sea, hay que meterle movimiento. Yo iba justo ahí, me acaba de robar las palabras porque le quería preguntar sobre esa relación tan estrecha que hay entre comer bien y hacer actividad física. Muchas personas dicen, y me sumo porque hace años me pasaba, yo hacía mucha actividad física, 2, 3 horas, y no veía resultados porque yo sentía que estaba comiendo bien, estaba comiendo normal, lo que estaba comiendo siempre, y no bajaba 1 kilo, 2 kilos, y uno se frustra. Y muchas personas les puede estar pasando eso en su casa, dicen, pero si yo me cuido, o sea, no como tampoco grandes cantidades, me cuido en las porciones, y hago mucho ejercicio y no veo que baje de peso. Entonces ahí siempre se habla de los porcentajes, ¿no? Que un 70% depende de la alimentación, que un 30% del ejercicio, que 50-50, bueno, no se sabe. ¿Cuál es esa relación estrecha que hay y por qué pasan esas cosas? Que la gente dice, yo hago mucha actividad física y no bajo de peso. Bueno, si estás comiendo lo mismo, pues ahí hay un problema. Ahí hay hay varios factores. Sí. Bueno, el primero es que se habla de un 80-20, incluso 80 alimentación, 20 actividad física. Yo digo, sí tiene que ser, pero a veces la gente le deja muy poquita importancia también a la actividad física y ahí es donde también perdemos, ¿no? Pero también hay otra cosa muy importante a tener en cuenta. La etapa de la vida en la que estamos atravesando puede hacer, por ejemplo, nosotras las mujeres, a determinada edad empezamos a hacer más lento esa reducción de peso. Entonces, a veces no somos muy conscientes de, sí, toda esta parte hormonal y todo este metabolismo se puede volver un poquito más lento y yo sigo haciendo lo mismo. Entonces, si sigo haciendo lo mismo, los resultados no van a ser los mismos que tenía como cuando tenía 20 años. Claro. Ya partamos de ahí, ¿cierto? Sí. O si sigo, cuando las personas empiezan a hacer ejercicio, les da más hambre. Sí. Y entonces empiezan y comen más. Y no se dan cuenta que están comiendo más de lo que están gastando. Además, el músculo come. Exacto. Claro, el músculo se alimenta de proteína también. Ahí vamos a otro de los factores que hay que tener en cuenta. Y es que hay personas que empiezan muy juiciosas con su actividad física, empiezan a aumentar la masa muscular y empiezan a bajar su porcentaje de grasa. Entonces, la persona se para en la báscula y se ve en el mismo peso, pero están haciendo una modificación de su composición corporal, que ahí es donde hablamos de realmente algo saludable.
no es solo bajar, 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 porque cuando las personas, por ejemplo, dejan de comer, puede ser que bajen de peso, pero también están bajando masa muscular. Entonces ahí es donde, ¿qué estoy haciendo? Por eso es tan importante definir un objetivo. Entonces ahí sí, ya cuando yo tengo mi objetivo definido, si la cantidad de ejercicio que estoy haciendo es para aumentar masa muscular, me concentro en alimentos que tengan proteína, ¿cierto? Y disminuyo los otros, no los quito porque necesito carbohidratos para hacer actividad física. Pues que es algo que tampoco entendemos mucho. Entonces cuando empieza a entender esa relación y que cada persona es un ser muy particular, pues que tiene que llevar como esas características, ¿no? Entonces es ver como todos esos factores. No solamente queremos hablar de peso, y quiero enfatizar un poquito en eso, Maye, y es porque a veces creemos que nos paramos y ahí está el resultado en la báscula, pero realmente cuánto de eso es hueso, cuánto es músculo y cuánto es grasa, que también es la invitación, tengo que ir más allá en mi composición corporal. En lugar de desanimarse, cuando se suba a la báscula y que usted vea que está siendo juicioso con la comida, juicioso con el ejercicio, anímese más, porque quiere decir que su cuerpo se está equilibrando. Exacto. Y está empezando a llevar, a quitar lo que no le sirve, a dejar lo que sí, y está pensando. Y además que muchas personas dicen, ay, es que me cansa hacer ejercicio. Claro, el mismo cuerpo dice, no me gusta esto. Esto no es el reposo al que estoy acostumbrado. No quiero. Y muchas personas les pasa, ojo a esto, en la primera vez que hacen ejercicio, empiezan a bostezar. Empiezan a bostezar. Y eso es el tema calórico también, claro, porque se ve reflejado en ese exceso de que estamos quemando calorías y el cuerpo no está acostumbrado. Entonces después eso va a pasar, esas son etapas, pero si usted ya lleva un tiempo, es decir, un mes, 2 meses, y siente que no ha bajado mucho, es por esto que acaba de explicar la doctora, que es totalmente válido, hay que empezar. Además que justamente pasa que las personas se fijan en la báscula, pero no en las medidas. Exacto. Cuando se toman circunferencia, abdomen, empiezan a tomarse los pliegues, se dan cuenta que se han bajado porcentaje de grasa, y eso es una motivación más, ¿no? Porque la ropa se les ve mejor, están más fuertes, claro, se les ve más. Entonces todo tiene una recompensa. Vamos a ser pacientes, porque una de las cosas más complicadas, yo creo que en ese tema, es la disciplina. Es poder tomarlo como un hábito. Y la motivación no es lo mismo que la disciplina. No, son es diferentes. Distinto. Usted puede ir por una motivación, pero después que ya no tenga esa motivación, entonces dejó de ir. No, la disciplina, entonces, ¿cómo se adquiere? Exacto. Ahí hay una cosa, y acabas de decir algo clave, y es que a veces también, y eso pasa el 1 de enero, yo siempre digo, sí, o cuando tenemos un proyecto, entonces decimos, no, el 1 de enero yo entro, voy al gimnasio, me inscribo y hago 3 horas. Al otro día nos duele tanto todo, que era lo que decías, el cansancio, que ya no queremos volver. Entonces lo que hay que hacer es trazarse realmente unas metas que no sean tan difíciles de lograr. ¿Qué pasa aquí? Que podemos empezar muy motivados, pero si no tenemos la disciplina y la constancia, no lo logramos. Entonces ahí es cuando nosotros le hablamos a la gente, es qué tan importante es esto para ti. Entonces cuando yo ya estoy motivado, pero le doy la importancia realmente, es que quiero verme mejor, sentirme mejor, y yo le voy dando una mayor valoración a la importancia, adquiero la constancia. Claro. Y la constancia me lleva al hábito. Y entonces ya son esas personas que dicen, no, pero ¿cómo me voy a ir de paseo y no voy a hacer actividad física? Sí, me hace falta. Exacto, me hace falta. Prefiero ir un rato a practicar algo y después sí hacer otras actividades. Qué maravilla llegar a ese punto. Llegamos. Yo creo que llegar a ese punto es una maravilla, porque las personas sienten que están yendo por ellos. Hay personas que puede pasar porque terminó una relación amorosa, entonces voy al gimnasio para que me vea divina. Pero después esa persona ya no importa, importas tú. Claro. ¿Sí? Entonces ahí está el punto. Igual cuando vamos al psicólogo, porque vamos por otra motivación, terminamos yendo por nosotros mismos. Eso sucede cuando nos amamos tanto, y primero, antes de dejar que otra persona nos ame o no nos ame, ¿sí? Hablando de eso de amor propio, porque alimentarse también es amor propio, quisiera hablar sobre los jóvenes y los niños. Digamos, juventud, divino tesoro, y el cuerpo glorioso que tenemos cuando tenemos 20 años es maravilloso, comemos de todo y no engordamos, pero ¿por qué hay que también prestar atención a lo que comemos a esa edad? Bueno, desde que estamos pequeñitos es que deberíamos darle esa importancia. Para mí es triste que pensemos ahora que somos adultos, ay, yo lo pude haber hecho mejor.
pude haberlo hecho mejor y pude haber tenido menos riesgo de tener alguna enfermedad. Entonces, ¿por qué no hacerlo consciente? Yo ahora digo, ahora hay papás que son muy comprometidos con eso también, ¿no? Entonces están pendientes de qué le damos, qué no le damos, que sea acceso. Y cuando un niño sale de su casa con esas bases de esa alimentación en casa, cuando llega a su colegio va a ser capaz de seleccionar lo que le sirve. Claro. Pero si en la casa le damos lo que sea como sea, y a veces la alimentación tristemente se vuelve premio o castigo, que no debería ser tampoco. Entonces, si el niño se portó bien, démosle dulces. Si se portó mal, quitémosle el postre. Entonces, como que está relacionada la alimentación con premio castigo, y ahí es donde se vuelve como que, ay, qué pereza. Entonces, como me lo prohibieron en la casa, salgo y lo como de manera desmedida cuando estoy fuera de casa. Entonces, no, es enseñarle al niño cómo son esas pautas. Y aquí hay una cosa clave, y es que si los papás no son ejemplo, o sea, un papá no puede enseñarle a comer lechuga a un niño si el papá no come lechuga, que es lo que yo digo. O si lo está oyendo decir, es que eso es para los conejos, pues realmente el niño no va a aprenderlo. Acuérdate que nosotros enseñamos con el ejemplo. Entonces, si el niño ve a su papá y a su mamá comiéndose una ensalada deliciosa o tomando agua con los almuerzos, que eso es muy raro verlo, ¿cierto? El niño va a decir, sí, yo pido agua cuando vaya a una reunión o cuando esté en el colegio. Entonces tenemos como que dar el ejemplo. Pasa la etapa en la de los adolescentes, que entonces ya son rebeldes y ya no quieren hacer lo que los papás dicen, pero siempre están los círculos. Entonces es tratar de que ese círculo que el muchacho tiene también tenga pues unos hábitos correctos, y las bases siempre serán desde la casa. Entonces tratar de ayudarlos a seleccionar, no prohibir en exceso, sino enseñar por qué sí o por qué no. Y podríamos también reemplazar de pronto ese chocolate o ese postre por una fruta, por algo así, ¿no? Digamos que podemos hacer acuerdos para que el niño también sienta que es un premio comerse una buena manzana o algo así. Sí. Listo. Yo quiero también hablar en este momento de algo que es importante para todos nosotros, incluso cuando vamos a mercar, y es el tema de saber leer la tabla nutricional. Saber, digamos, cómo controlar esas porciones que vamos a consumir, que a veces las dicen, los paquetes las dicen, deben decirlas, eso son por ley. Sin embargo, pues, ¿qué debemos tener en cuenta cuando vamos a mercar y queremos leer la tabla nutricional? Bueno, yo siempre doy el consejo, yo digo, todas las empresas se gastan un montón de tiempo y de especialistas creando esas tablas para que realmente las personas a veces las ignoren. Entonces realmente es empezar a mirar, a leer y a concentrarnos en qué información nos traen esas tablas. Entonces, qué contenido hay de los nutrientes por porción o en 100 gramos, que me permita comparar entre varios alimentos, ¿cierto? Lo que mencionabas ahorita es clave, en un envase cuántas porciones hay, porque a veces, y pasa mucho, ahí le estamos viendo un ejemplo, cuando tenemos envases que tienen varias porciones. Sí. Pero ¿qué pasa mucho? Sobre todo cuando tenemos estos empaques de galletas. Sí. Entonces uno dice, ah, no, pero vienen 4, yo me las como las 4 de una. Pero resulta que uno va a leer ahí donde dice porciones por envase, dice hay 2 porciones, o sea que la porción realmente son 2 galletas. Entonces, no me comí lo que decía la tabla, sino realmente más de lo que me estaba diciendo la tabla. Entonces, clave fijarnos en cuántas porciones está en la etiqueta, y de manera general, creo que todos lo estamos empezando a hacer, a fijarnos más en qué cantidad de proteína tiene, qué cantidad de azúcar, qué cantidad de grasa. Pero a veces las personas leen la etiqueta y dicen, ah, pero pues sí, eso tiene grasa y tiene pues, sal, pero yo pues como lo que sea. Lo que yo los invito es a que como veamos qué cantidad de estos alimentos empacados o procesados estamos consumiendo a lo largo del día, y realmente qué es lo que yo necesito. Cuando yo soy consciente, volvemos a lo mismo, de qué es lo que yo necesito, pues me queda un poco más fácil leer una etiqueta. Entonces decir, ah, verdad, yo necesito proteína, ¿esto qué tanta proteína tiene? También hay un desafío, y es que muchos productos o solo aportan azúcar, lo estabas mencionando, o solo aportan grasa, o solo aportan sodio, sal. Entonces ¿qué más me aporta esto? Ah, no, es que yo tengo otro producto que es similar a este, pero me aporta vitaminas, me aporta minerales, me aporta fibra. Entonces me empiezo a dar cuenta cuando volteo la etiqueta a que realmente hay productos que me aportan otros nutrientes
que otros no tienen. Y entramos como en una comparación, digo yo, en este caso las comparaciones son buenas, porque nos llevan a entender un poco más qué es lo que estamos consumiendo. Y eso es clave. Creo que cada vez lo estamos haciendo mejor. Es un ejercicio de empezar a hacerlo. A algunas personas les parece muy aburrido leer las etiquetas, pero es un trabajo que vamos a aprender a hacer en algún momento, digo yo. Buenísimo, además que esas pautas que nos da son claves. De pronto esto va sujeto también a algunas reestructuraciones, modificaciones que se estén haciendo a nivel industria para poderlo hacer mucho más claro, porque por ley ya incluso muchos dicen, este producto tiene gran contenido de azúcares, gran contenido de sodio, entonces, bueno, ya por lo menos están marcados allí, pero fijarnos un poco más. ¿Tú crees, antes de ir a la pausa, que se fija mucho más la gente en lo que come en los últimos años para acá, sobre todo después de pandemia? Sí, ahora sí, yo creo que sí, y creo que eso me hace feliz como nutricionista. Sí, digo, oh, sí. por fin, al fin la gente está mirando, pero a veces la recomendación aquí es no satanizar, no sé si es la palabra, Sí, pero es correcto. como no también entrar porque tenga esto o esto ya es malo, ¿no? Sino es realmente ser muy críticos y muy responsables en los productos que consumimos. Claro que sí, nada le va a pasar si un día decide comerse un hot dog, no sucede nada, eso está bien, pero siempre en su justa medida, siempre tratar digamos, de poder equilibrar lo que estamos consumiendo durante la semana y que no veamos eso como un premio, ¿no? Sino que todos los días podamos cocinar de una manera que nos haga sentir satisfechos y que estemos seguros que esos nutrientes, esos minerales, vitaminas que estamos comiendo en los alimentos nos están haciendo bien y que también nos dan placer. Hay muchas formas de preparar las cosas para que sepan delicioso. Una de esas son las salsas. Si quiere ahorita pues podemos hablar un poquito de algunas formas de comer para mejorar entonces esos hábitos en casa. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Claro. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, hablando hoy de alimentación y control del peso. Qué importante prestarle atención a estos temas y por eso estamos con una experta en la materia. Estamos con la doctora Clara Valderrama, quien es nutricionista y dietista, y está aquí amablemente hablándonos sobre estos temas, dándonos algunas pautas. Bueno, quisiera entrar así en materia en el tema de cómo podemos hacer esa alimentación consciente en casa. Podemos de pronto empezar a tener hábitos buenos a la hora de cocinar, de medir esas porciones. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para todas las personas que nos estén viendo y que lo puedan hacer en casa y que empiecen a ver un cambio? Bueno, aquí hay algunas recomendaciones y algunos tips. Y yo siempre digo que el primero y el que más me gusta recomendar es como empezar a cambiar los métodos de cocción. Nosotros culturalmente en todo el país, esto no es solo Bogotá, sino es en la costa, en cualquier parte, cocinamos mucho con fritos, alimentos fritos, Sí. la freímos demasiado. Entonces, es como empezar a cambiar esa parte, ¿no? Entonces, hagamos más cosas al vapor, más a la plancha, ¿La air más fryer al funciona? horno. La air Es fryer me maravilloso. parece la El mejor mejor herramienta. invento. Para mí eso Sí, es sí. lo máximo, porque no utilizamos realmente ningún tipo de aceite extra, ¿cierto? O si utilizamos un Muy poquitico en poquito. spray, pero eso permite que la reducción a lo que hacíamos antes, que era sumergir el alimento totalmente en aceite, pues realmente nos disminuye la cantidad de grasa que estamos consumiendo. Hay una cosa que también me gusta recomendar mucho y es comprar muchas especias. O sea, nosotros no estamos dados a eso, pero por ejemplo, las abuelas tomillo, laurel, albahaca, romero, eneldo, que cada una tiene como una función. Y el solo hecho de que yo la ponga un poquitito sobre las carnes, incluso en las ensaladas. Pero natural, la hierba cambia el sabor. natural. Claro, la hierba natural, incluso las conseguimos ya secas, o sea, en Secas, sí. paquetitos secas, pero pues realmente son hierbas, entonces es solamente esparcirlas un poco en la comida y eso cambia el sabor. Sí. O sea, y utilizar, por ejemplo, ya que estamos hablando también de reducción de sal, hacerlo, aplicar las hierbas y las especias y al final agregar la sal. Eso reduce muchísimo el consumo de sodio que tenemos en alimentación, porque ya sentimos el sabor de las especias y decimos, no, esto ya no necesita La soya tanta también. sal. A veces la soya y reemplaza un poquito esa sal. Exacto, y encontramos soya con reducción en sodio, ¿no? Es sodio. importante también fijarnos en eso. Ahí es donde nos aprovechamos de las etiquetas, ver cómo esas reducciones. Utilizar también al vapor, los vegetales al vapor conservan Buenísimo. todos sus nutrientes,
o la mayoría, porque hay algunos que sí definitivamente se pierden, pero el color, la crocancia, cuando hacemos vegetales al vapor, las verduras y las ensaladas crudas, solamente el hecho viendo está espectacular. Sí, las imágenes están espectaculares porque a veces la gente cree que se demora. Yo tenía una persona que me decía, yo no preparo ensaladas porque eso es muy demorado. Yo le decía, bueno, ¿cuándo te demoras fritando un plátano? Sí. Muchísimo más que lo que te demoras realmente haciendo una ensalada. Verdad. Entonces, ¿qué se recomienda también? Que si tienes muchas porciones, no tienes mucho tiempo en la casa, lo que puedes hacer es meter en bolsas plásticas y tener listas para sacar en el momento de servir, mezclar y servir. Incluso podemos hacer prealistamiento, congelar y en la semana sacar para poder preparar mucho más rápido. Y no, digámosle, que perder el tiempo en una preparación muy larga, sino habiendo dejado el prealistamiento, ¿no? La frescura también es importante, es decir, estos alimentos que a veces vienen enlatados, como el atún con vegetales o estas cosas, no son tan recomendables, mejor que estén frescos. ¿Qué recomiendas ahí en ese caso? O la gente que vive de afán. Claro, eso, digámosle que nos acorta el tiempo de preparación. Entonces, por ese lado, a no comer nada y al tener una cosa que puedo preparar rápido, prefiero esto, pero que no lo hagamos siempre y todo el tiempo. Entonces, si yo tengo la opción de tener un pescado fresco, pues que solamente descongelo, porque pues aquí en el interior no es tan fácil, pero que lo pongo a la plancha y estuvo perfecto, porque no tiene conservantes y aditivos en ese caso, ¿sí? Comparándolo con este tipo de atún. Entonces son preparaciones que son muy sencillas, o sea, solamente llevar a la plancha, solamente llevar a la air fryer, ¿sí? Que son muy rápido. Y lo combinamos con una ensalada y lo combinamos con un alimento que tenga carbohidratos. Mientras está en el air fryer podemos hacer la ensalada. Podemos estar haciendo la ensalada. Sí. Entonces, y la ensalada es solamente mezclar. Aquí con las ensaladas, y lo mencionabas ahorita, ojo, porque podemos pasar de algo que tenemos muy bueno a algo no tan bueno. Yo puedo tener una ensalada, pero por ejemplo, nos acostumbramos a consumir mayonesas o salsas con grasa, demasiada grasa. Eso me aumenta. Un plato que podía tener 100 calorías, podemos pasarlo a 350, solamente con el hecho de usar demasiada salsa. Entonces, solamente aplicar gotas de limón, un poquitico de vinagre balsámico, o sea, unas goticas, no tiene que ser un montón. Aceite de oliva. Un poquito de aceite de oliva, ¿sí? Venden estas semillas, me encanta, porque las semillas tienen un montón de minerales y tienen grasas buenas, entonces semillas de girasol, semillas de calabaza, y un toquecito y te cambia el plato totalmente. Entonces, te da un sabor muy rico, te aporta nutrientes, porque no queremos pasar a que sepa rico pero sin aporte de nutrientes, y ahí ya que la ensalada sea una porción bastante grande, porque eso también te hace sentir lleno por la cantidad de fibra que tiene. Total. Entonces tengo mi porción de alimento que tenga proteína, ojo ahí también, porque entonces las personas, no, pero es que yo no como pechuga porque ya estoy cansado, entonces vamos a consumir las otras partes del pollo, pero nos comemos toda la piel, y ahí es donde está la grasa. Entonces ahí es donde aumentamos el contenido calórico de ese plato. ¿Qué cosas no son desayuno? ¿Por qué lo pregunto? Porque hay personas sí, y esa es una muy buena pregunta porque decimos, no, fruta, vamos a comer fruta. Entonces se hace una ensalada de frutas con helado y lechera y un montón de cosas que no son un buen desayuno. ¿Qué cosas no deberíamos hacer, sobre todo en la primera comida del día, que nos dicen que es muy importante, ¿no? Por ahí hay un dicho, ¿no? Desayune como un rey, almuerce como un príncipe y cene como un mendigo. No sé hasta qué punto sea verdad o no, pero ¿qué cosas no deberíamos desayunar? Que no, definitivamente no lo hagan. Con respecto al dicho, yo sí preferiría que desayuno, almuerzo y cena fuera como príncipe. O sea, todo equilibrado. Sin irnos a ninguno de los extremos, ¿no? Ni tanto para allá, ni tanto para acá. También dependiendo de mi actividad, va a ir muy de la mano de eso. Pero yo sí soy de las convencidas y de las defensoras totales de que el desayuno sí es una de las principales comidas del día. Porque primero, pues por eso se llama desayuno, rompe el ayuno que llevamos de toda la noche y es el responsable de darme los nutrientes para arrancar el día, mi gasolina para arrancar el día. Entonces, por eso es tan importante que tengamos presente que lo que yo dé o consuma en ese primer momento va a ser muy importante. Proteína, o sea, sí o sí que tenga algo de proteína, o sea, ya sea huevo, ya sea queso, ya sea un producto que tenga proteína, y que vaya acompañado también de un alimento que tenga carbohidrato. Pero aquí es donde nos vamos al otro extremo, ¿no? Entonces es, listo, voy a comer arepa, entonces no me como una arepa sino 3. No, cómete una,
¿sí? Voy a comer pan, ojalá que el pan sea integral para tener el beneficio de la fibra y entonces pues no me voy a comer el paquete completo, de lo que hablábamos ahora de las porciones. Entonces es clave que haya proteína, que haya este alimento que tenga carbohidratos y ojalá haya fruta por el consumo de las vitaminas, minerales y fibra. Por ejemplo, muy enfática en eso. Unas tostadas de pan integral con aguacate, huevo y unas semillitas allí. Exacto. Porción de fruta y un café sin azúcar. Y ya. Fácil. Un gran ¿Cierto? desayuno. Estuvo fácil. Sí, eso está muy bien. Los niños, ¿saben qué problema? Porque a veces ellos el cereal con chocolate, sin decir marcas, con chocolate, con frutas y todo ese tema, pero también leche. ¿Qué pasa con la leche? La leche la satanizan mucho. Hay personas que dicen, no, pues mejor leche de soya, otro tipo de leche. Pues, ¿qué pasa con la leche? ¿Se puede consumir quizás con moderación? ¿Qué deberíamos tener en cuenta con la leche? Bueno, los lácteos han sido también, yo creo que como muchos de los alimentos, muy estudiados y muy analizados. Yo soy defensora del consumo de los lácteos. Ojalá semidescremados para controlar la grasa, aunque también hay estudios que hablan que la grasa de la leche también la necesitamos. Entonces es por eso semi, no totalmente descremados, pero hay una cosa muy importante que nos aportan los lácteos y es el calcio. Y a veces dejamos de consumir lácteos porque nos dijeron que eran malos y dejamos de consumir fuentes de calcio. Sí. Entonces si alguien por alguna tendencia o por convicción decide no consumir más lácteos, por intolerancias, por ejemplo a la lactosa, que también es muy común ahora, reemplazarlo por ejemplo por una leche de soya que también tiene un excelente aporte de calcio. Pero si yo me voy a otro tipo de bebida que la están vendiendo ahora, tal vez no tenga la misma cantidad de calcio. Entonces es como entrar a ver qué proteína tiene y qué cantidad de calcio. Eso es clave cuando hablamos de lácteos. Por eso hablamos de yogur, por eso hablamos de yogur griego ahora, por eso hablamos de quesos. ¿Sí? Es delicioso el yogur griego. Claro. Parece espectacular. Delicioso y porque su aporte de proteína es mucho más alto. Recordemos que cuando yo como más proteína me siento más lleno. Entonces al sentirme más lleno no voy a tener que estar comiendo otros alimentos que no son tan saludables. ¿Se le pueden agregar frutos secos? Claro que sí, y ahí tenemos grasas buenas. Entonces ahí es donde yo voy seleccionando eso que quiero para empezar mi día. Tampoco tenemos que quedar tan llenos que no nos permita movernos para empezar a trabajar. Porque volvemos al punto anterior. Claro. No hay que dar un 80%. Exactamente. Y los jugos. Ahí está. Porque hay otro punto, bueno, este es el tema que quiero que nuestra experta nos diga, porque lo hemos escuchado mucho, hemos escuchado muchas cosas, hay mucho bombardeo de información, pero siempre, por favor, con un profesional. ¿Qué pasa con los jugos? Bueno, aquí yo siempre me gusta poner este ejemplo. Si yo voy a preparar un jugo de naranja, por bien que me vaya, para hacer un vaso de jugo de naranja voy a utilizar 2 o 3 naranjas. De acuerdo. Por bien que me vaya, que las naranjas estén jugosas. Si yo me tomo ese jugo, voy a consumirme el azúcar de esas 3 naranjas, pero no me voy a comer la fibra de esas 3 naranjas. ¿Sí? Entonces ahí es donde la gente dice, pero el jugo es malo. No, lo que pasa es que estás consumiendo más de los azúcares y no estás consumiendo la fibra de la fruta, que es realmente lo que también necesitamos. Entonces por eso le decimos a las personas, prefiera la fruta entera. Primero, masticamos, sé que también da sensación de saciedad. Segundo, tenemos el aporte de la fibra y estamos controlando la cantidad de azúcares que también aporta la fruta. Entonces, si me voy a comer una porción de papaya, pues realmente también es controlar el tamaño de la porción, ¿no? También con las frutas, que a veces creemos que como son buenas, entonces comámonos todas las que sean. Sí, entonces, no, también hay que controlar el tamaño de la porción, pero es ver esa relación que hacemos cuando vamos a tomar el jugo. Y en Colombia, además de preparar el jugo, tenemos que agregarle más azúcar. El salpicón, exacto, están diciendo o agregarle por aquí. azúcar para que sepa más dulce. Entonces es un jugo de mora que ya tiene un montón de azúcar, más el azúcar extra, más la bebida con la que preparamos el salpicón, que también es una bebida con azúcares. Entonces realmente lo que hacemos es algo que era bueno, ya no lo volvemos tan bueno. Que era lo que mencionabas también con la mezcla de las frutas y le agregamos la crema de leche de frutas. Y el helado, exactamente. Claro que sí, entonces hay cosas que pueden parecer muy buenas y volvemos al tema del placer, ¿no? Pero hay que tener un equilibrio, puede ser igual de placentero como una manzana, solamente una manzana, de pronto no hacer esa mezcla de frutas, que eso también puede ser ahí contraproducente, y unas 2 frutas en la mañana, una media mañana, de pronto que escojamos
en el día para no aburrirnos de la misma fruta toda la semana, pero a veces las personas dejan las frutas de lado, es lo último que compran a veces cuando van a mercar y eso es bien importante, tener frutas en la nevera congeladas, hacer algo, bueno, es algo muy importante tenerlo allí en cuenta. Estamos con la doctora Clara Valderrama, es nutricionista, dietista, nos está aclarando un mundo de cosas con relación a la alimentación y al control del peso. Ya regresamos. Estamos en Salud para Todos, ya cerrando este tema de alimentación y control del peso con la doctora Clara Valderrama, nutricionista y dietista, también vocera de Herbalife, que está con nosotros hablando sobre todo lo que tiene que ver con este tema de comer bien, de alimentarnos bien y controlar lo que comemos. ¿Qué, digamos, conclusión podemos llegar, doctora, y también hacerle ese llamado a todos los que nos están viendo para que empiecen a cuidarse desde ya? Bueno, de verdad este es un espacio para llegarle a muchas personas, para que seamos más conscientes que definitivamente la alimentación sí está totalmente relacionada con una buena salud, que definitivamente nunca es tarde para cuidarnos, que empezar hoy está bien, ¿sí? Para todos los que están viendo, independiente de la edad, que tengamos, cuando tomamos la decisión de empezar a hacer las cosas mejor, es el momento de hacerlo. Empezar a controlar el tamaño de las porciones, ser más conscientes de lo que comemos, incluir más frutas, más verduras, darle la importancia a la proteína, a la fibra, que es tan importante, al agua, a consumir líquidos, a realizar actividad física. O sea, tendríamos tantas cosas, pero podemos dar un paso a la vez, empezar a crear esa conciencia de qué vamos haciendo día a día y cada vez que hacemos algo bueno, eso se va a ver reflejado en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado de salud y en nuestro bienestar en general. Y en la energía, ¿no se imaginan el cambio que tiene también la energía cuando empezamos también a tomar agua? Regularmente, que eso se nos pasan tantas preguntas porque el tiempo es tan corto, a veces pensamos que una hora es mucho, pero son muchos temas que queremos tocar en cuanto a la alimentación y ojalá sean más espacios que tengamos para hablar sobre salud, especialmente la salud a la hora de comer. Bueno, la doctora Clara Valderrama, como ya lo hemos dicho, es nutricionista y dietista, es egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene estudios de posgrado en administración y permanente asistencia a foros, congresos, seminarios, encuentros médicos de gran reconocimiento a nivel nacional y ella es una aliada, una vocera de Herbalife. Bueno, doctora, ¿dónde la podemos ubicar también? ¿Dónde pueden encontrar más información? Bueno, importante en la página de Herbalife Colombia, herbalife.com.co. Ahí encuentran temas de alimentación, nutrición, recetas, consejos y también en la cuenta de Instagram @Herbalife raya al piso. Y ahí nos encuentran, ahí tenemos mucha información, videos de esas receticas, cositas y daticos y tips que a veces solamente con ver un videito cortico uno dice, ay, voy a hacer esto, y entonces también es importante. Además que tenemos ideas. Claro. Muchas ideas, porque si se nos acaban las ideas, ahí está entonces esta página para que usted consulte y bueno, sepa también que es hecha por profesionales, por personas que saben lo que están diciendo. Entonces, a veces vemos muchas cosas en redes, pero nada como seguir las recomendaciones de las personas que saben, de los expertos, como la doctora Clara Valderrama, que le agradezco que haya estado con nosotros. A ustedes, gracias por el espacio, para poder hablarle a la gente de esto que a veces creemos que sabemos, pero es mejor enfatizarlo. Nuestra palabra favorita en Salud para Todos siempre será prevención, siempre será dejar algo allí en las casas a todos los que nos ven, invitarlos por favor una vez más a que nos sigan en redes sociales, en www.teleamiga.tv y en YouTube va a encontrar también esta entrevista y otras más para que las comparta con todos sus allegados, con la persona que más lo necesite y reviva estos espacios que son tan interesantes para hablar de salud. Gracias a la doctora Clara y a todos ustedes por habernos acompañado. Esto es Salud para Todos. Hasta la próxima.